Dependencia. Entonces, claro, pensando, adelantándonos a todo lo que significa cambio climático, los efectos de cambio climático en estas zonas verdes de perecederos son vitales para la ciudad. Aún no ocurran en la ciudad, pero pueden darse serios problemas de abastecimiento y seguridad alimentaria urbana, porque recordemos que algo que caracteriza a la ciudad es que es hiperdependiente. No genera su agua, no genera su energía, no genera su alimento, nada, es hiperdependiente de su contexto. Sin embargo, insisto, los procesos normales de planificación y visión de la ciudad se concentran a lo de adentro de la ciudad. Dale. El siguiente tema sobre la frontera es el tema del agua. Entonces, aquí vemos en esta imagen, vemos en este mapa, la distribución de cuencas y ciudades. Esta es la región central de México. Y ustedes pueden ver cómo aparece, esta es la cuenca que abastece, la cuenca donde está ubicado México, no tanto la que abastece. Esta es la cuenca donde está ubicado México, esta es la otra cuenca, esta es la otra cuenca, esta es la otra cuenca. Si ustedes ven, hay una aglomeración urbana, una cuenca. En el siguiente ejemplo, tenemos el caso de México en el norte, una cuenca, una concentración urbana, una cuenca, una concentración urbana. El siguiente, este es el caso de Colombia, la región central, este es Bogotá, una cuenca, una ciudad, una cuenca, una ciudad. Dale, la siguiente, este también es el caso de Colombia, se ejemplifica mejor, ahí están las cuencas y las ciudades. La dependencia hídrica de las ciudades es uno de los temas cruciales en la supervivencia y la vulnerabilidad y sobre todo en su relación con lo que puede ser cambio climático. La relación entre la ciudad y su cuenca es una relación bastante precaria muchas veces, dolorosa muchas otras, pero por ejemplo, el abastecimiento de agua de una ciudad que depende de una determinada cuenca, la gobernabilidad sobre lo que ocurran en los procesos de gestión de esa cuenca no están en la ciudad, están en las entidades territoriales que están en la cuenca. Esta relación, digamos, entre cuenca y ciudad ha generado muchísimos problemas. Por ejemplo, en el caso de México, de Ciudad de México, digamos, el mal manejo o la falta de gestión de la cuenca que abastece a México lo ha llevado a dar un salto fundamental y es pasar a otra cuenca. México está haciendo trasvase de cuencas, o sea, ya agotó la capacidad de su propia cuenca y ahora está trayendo agua desde otras cuencas para alimentar la ciudad. ¿Por qué básicamente? No solamente por el crecimiento poblacional, sino por el agotamiento de la cuenca. ¿Y por qué se agotó la cuenca? Por falta de gestión. Una cuenca vital para la ciudad, determinante de su abastecimiento hídrico, ha sido deforestada, ha tenido cambios de uso absurdos, porque dentro de la planeación de la ciudad no estaba contemplada la gestión de la cuenca. Se daba como que estaba ahí. Entonces, claro, pongo un ejemplo. En el caso de territorios como el caso de Mendoza, donde hay una sensibilidad tan grande entre el suelo, o sea, donde el suelo es tan escaso, el suelo y el tema de agua es tan escaso, el crecimiento urbano tiene como un efecto externo el cambio de uso del suelo en lo rural, cuando realmente no es externo, es parte de la problemática urbana, porque está afectando el futuro de sus posibilidades de abastecimiento hídrico. La siguiente. Finalmente, una última reflexión sobre las fronteras de la ciudad. El 85% de la energía que se produce en nuestros países es consumida por la ciudad, o la ciudad demanda el 85% de producción de energía. ¿De dónde viene la energía que consume la ciudad? Son muy pocas las ciudades que son autosuficientes en términos energéticos porque tengan a su interior plantas de producción. Este es el sistema de interconexión de México. Y finalmente, ciudades como Ciudad de México se abastecen desde distancias muy grandes de energía. México no, la Ciudad de México como tal, compra energía como si fuera un tema externo totalmente, pero eso tiene sus límites, digamos.
Con esta reflexión sobre espacios económicos, sistemas urbanos, los patrones y esquemas de abasto y alimentación y seguridad alimentaria, de recurso hídrico y de energía, la reflexión que queda es realmente cuál es la frontera de la ciudad. O sea, cuando yo hago planificación urbana, ¿hasta dónde tengo que llegar? Es obvio y claro que tengo que enfrentar los problemas urbanos, el problema del transporte urbano, de la seguridad, de la vialidad, de las escuelas, etcétera. Ese es un tema fundamental. Pero en el largo plazo, si nosotros no extendemos la frontera de la ciudad para entender la dinámica interna de la ciudad, pues tenemos serias restricciones y limitaciones para abordar procesos estructurales como el de cambio climático que viene. Bien, la siguiente. Frente a este escenario, digamos, de tratar de precisar cuál es el objeto de preocupación sobre la vulnerabilidad de la ciudad frente al cambio climático, entonces tratemos de ver, de ubicar, aquí entonces no me voy a detener mucho porque básicamente se planteó mucho sobre este tema de cambio climático en la presentación anterior, pero quiero mencionar un punto de partida y de reflexión sobre la relación entre el cambio climático y sus efectos. Normalmente cuando hablamos de vulnerabilidad al cambio climático nos preocupa qué tan vulnerables somos a un huracán, a un frío como el que nos está dando el día de hoy, que entonces se lo podemos atribuir al cambio climático, qué tan vulnerables somos a eventos extremos o a condiciones producto inmediato de cambios en temperatura, precipitación, elevación del nivel del mar, etc. Sin embargo, hay una otra perspectiva de mirar la vulnerabilidad al cambio climático, que tiene que ver con la siguiente idea. El cambio climático va a afectar a los sistemas territoriales de acuerdo con la vulnerabilidad intrínseca que tengan esos sistemas territoriales. Es decir, el cambio climático no es un factor de exposición como tal. Básicamente la idea es que el cambio climático actúa, bueno, hemos tenido muchos cambios climáticos en la historia de la Tierra, y la Tierra pues se adapta, o sea, se ajusta. Los ecosistemas tienen sistemas de amortiguación, de regulación, de transformación y reconversión en otros sistemas que siguen operando. El tema que nosotros tenemos es que lo que nosotros tenemos son territorios vulnerables al cambio climático y a otras cosas. Entonces, específicamente un trabajo que hicimos en el Arco Seco panameño con respecto al cambio climático nos mostraba que ese sistema territorial es vulnerable por las condiciones de degradación que tiene. Pero es vulnerable al cambio climático, es vulnerable a los temas de pobreza, es vulnerable a una crisis económica, es vulnerable a muchas cosas. El ejemplo, la metáfora que uno podría poner es el tema del sistema inmunológico de uno. Si uno tiene un problema con el sistema inmunológico, si uno está débil, si uno está mal alimentado, si uno está desnutrido y tal, pues es vulnerable a todo, no solamente a un tipo particular de enfermedad. Entonces, el punto es que las ciudades que son vulnerables van a tener un efecto catalizador en el cambio climático. Es decir, el cambio climático lo que hace es acelerar los procesos de vulnerabilidad que tiene un determinado sistema territorial. O sea, no es un tema, no es que en la vulnerabilidad, en la exposición que me determina la vulnerabilidad, mis factores sean el cambio climático. No, mis factores son otra serie de condiciones que hace que yo tenga un sistema vulnerable que cuando venga el cambio climático pues voy a estar en grandes desventajas, y el caso de Centroamérica es ese. El caso de Centroamérica, que es la región más vulnerable de América frente a los efectos del cambio climático, se debe a su posición geoastronómica, dónde está ubicada, no, se debe a que todos los sistemas de amortiguamiento que tienen los ecosistemas naturales están deteriorados. Está deforestado, tenemos problemas serios tal. Entonces, el punto y la pregunta aquí es ¿qué tan vulnerables son las ciudades? Y cómo esa vulnerabilidad se va a mover en el tiempo como efecto del cambio climático. Entonces, para abordar el cambio climático,
quiero hacer una nota que me parece fundamental para entender la dimensión de que estamos hablando. El cambio climático, pues como ya se dijo, tiene sus raíces, en donde está, en tal, significa cambios en el comportamiento de las variables climáticas y básicamente genera 4 espacios de preocupación. El primero, que tiene que ver con riesgo de desastres por eventos extremos, que ese es tal vez lo que lo ha hecho más popular. Realmente, cada que hay una inundación en Europa decimos, ¡ah, qué bien! Porque ahora sí van a entender lo que es cambio climático. Cada que pasa una cosa de esas, porque es de ahí de donde ha surgido la sensibilidad y donde se han colocado gran cantidad de recursos y son riesgos. Hemos hecho mapas de riesgos, hemos creado sistemas ¿cómo se llama?, de atención civil, de protección civil para atender catástrofes, etc. El cambio climático tiene otro componente, que es el de impactos por cambios estructurales, o sea que se generan una serie de condiciones nuevas que me cambian las condiciones en las cuales yo tenía los parámetros de desarrollo. Y en eso aparece fundamental las medidas de respuesta a esos impactos estructurales. El primero, que tiene que ver con el tema de mitigación, y son los compromisos que tenemos para reducción de gases de efecto invernadero, que tiene todo este rollo, que es absolutamente diferencial. Entonces hay unos países que son los que emiten. O sea, los países en desarrollo no emiten, o sea, no generan una presión importante sobre los gases de efecto invernadero. Son Europa, Estados Unidos, China, son los que realmente tienen el gran impacto. En esto de mitigación hay mucho trabajo, hay mucho esfuerzo y hay un interés de los países desarrollados poderosísimo, porque ellos se manejan básicamente en las negociaciones sobre la lógica de que yo no quiero cambiar mi modelo de desarrollo, yo más bien pago para que los pobres de este mundo me limpien el planeta. Entonces ustedes capturen carbono, que yo lo voy a seguir produciendo, y como yo tengo dinero, yo les voy a pagar para que ustedes cambien. Modelo que no tiene ni pies ni cabeza ni ha funcionado, pero sigue siendo el dominante en las negociaciones, pues hay las dificultades de negociación. Pero hay otro tema, y es el tema de adaptación. El tema de adaptación se ha puesto sobre el tapete ahora en las últimas COP como un tema prioritario. Sin embargo, para ese sí que hay menos plata, hay menos dinero, pues hay mucha poesía y poca plata, la verdad. Los dineros que podemos conseguir para mitigación, a chorros, o sea que vamos a mitigar aquí, a hacer captura de carbono, hay dinero. Pero adaptación, ¿qué significa? Que, como se mencionó en la conferencia anterior, el cambio climático vino para quedarse, es un hecho, o sea, está con incertidumbre, pero está y se va a quedar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Adaptarnos a esa nueva condición. Entender qué es lo que ocurre, entender nuestras propias vulnerabilidades y adaptarnos a esa nueva condición de cambio climático, que significa enormes desafíos por riesgos, pero también enormes oportunidades. Los análisis que se han hecho, por ejemplo, para Argentina, genera grandes oportunidades para la agricultura argentina, pero para aprovechar esas oportunidades nos tenemos que adaptar generando procesos de reconversión. Esos son los más difíciles, los más complejos. Bueno, lo más difícil es atender las catástrofes, pero eso ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Pero en este caso de la adaptación significa un replanteamiento profundo de entender las condiciones de vulnerabilidad que tenemos y responder con procesos de reconversión. Hay quienes lo piensan fácil, hay quienes creen y están convencidos de que la ciencia y la tecnología nos va a generar una matica de maíz que va a producir maíz debajo del agua y otra matica de maíz que va a producir maíz sin agua, que esa va a ser la solución, y eso llaman adaptación a cambio climático. Pero sabemos que no, y vuelvo a insistir, no, porque la adaptación tiene que ser que tenemos que disminuir nuestros niveles de vulnerabilidad, que no tienen que ver solamente con la lluvia y la temperatura, y que nos va a permitir o nos va a generar una nueva condición. Muy rápidamente hay un ejemplo que tengo, dale al siguiente y dale al siguiente. Un ejemplo de vulnerabilidad urbana, que fíjense que la vulnerabilidad tiene exposición. Digamos, en un modelo general de vulnerabilidad tenemos exposición, que es lo que nos puede afectar negativamente en un momento determinado.
Sensibilidad, y es el sistema, qué capacidad tiene intrínseca de responder a esa exposición que tiene, y nuestra capacidad adaptativa es qué es lo que podemos hacer nosotros para atenderlo. En un modelo de vulnerabilidad urbana puramente, o sea, aquí me meto en la ciudad, yo puedo decir que tengo exposiciones por aumentos en el consumo de agua, por aumentos en vehículos automotores, por aumento en residuos sólidos, para tomar un ejemplo. Eso son exposiciones que tiene mi sistema porque me hace más vulnerable, porque la ciudad se hace vulnerable en ese sentido. Tengo sensibilidad en términos de la demanda hídrica que tengo, o sea, ya específicamente de cómo está la ciudad en términos de su consumo, de eficiencia en el sistema hídrico que tengo y de eficiencia energética, para tomar 3 indicadores de sensibilidad. Y capacidad adaptativa en el sentido de qué tanto he desarrollado mis estructuras para suministro de agua, gestión de aguas servidas, infraestructura vial, gestión de residuos, áreas verdes. Dale, si vemos, entonces podemos tomar ahí un conjunto de 16 ciudades que está tomadas de indicador. Entonces yo puedo ver los consumos de agua. Por ejemplo, entonces están los consumos de agua, Buenos Aires disparado con respecto al resto de ciudades, hasta la ciudad de Quito con los menores consumos. Dale. Puedo ver los indicadores que es el parque automotor. Nuevamente veo a Buenos Aires con unas tasas altísimas, estas 3 ciudades grandes, Ciudad de México, de tasas altas, dale. Veo residuos sólidos, entonces Ciudad de México, Sao Paulo, Buenos Aires, en generación de residuos sólidos. Con eso yo puedo calcular, dale, una condición de exposición. O sea, aquí la ciudad más expuesta, según esos indicadores, es Buenos Aires, que tiene condiciones, entre otras condiciones asociadas a lo que llamamos desarrollo. Porque se supone que tener desarrollo significa generar más basura, tener más coches y consumir más agua. Eso está asociado con el desarrollo. Luego puedo mirar sensibilidad. Entonces yo miro sensibilidad, dale, y tengo entonces sensibilidad. Hay un componente de sensibilidad que tiene que ver con las variables de… Dios, yo ya no veo. Las variables de contaminación. Entonces aquí tengo el dióxido y siguen otras variables de contaminación, dale. O sea, aquí podemos ver las condiciones ambientales, dale. Entre otras, llama la atención de que Ciudad de México no es la peor, que todos siempre hemos creído que Ciudad de México es la peor, no lo es, dale. Tenemos la eficiencia en el sistema de aguas, estos son fugas de agua, o sea, somos verdaderamente ineficientes en nuestros sistemas hídricos, desperdiciamos el agua. Aquí está el caso de Río de Janeiro, que realmente es absurdo, dale. Tenemos el tema de consumo energético, o sea, esta es una medida de eficiencia energética, que es consumo energético por valores del PIB, dale. Eso nos permite entonces establecer una medida de sensibilidad. Entonces, ¿qué tan sensibles son las ciudades? Aquí Buenos Aires vuelve a salir como la ciudad más sensible, seguida de Monterrey, Santiago, etcétera. Dale. Luego tenemos lo que significaría la parte negativa, que es exposición más sensibilidad. Esto nos da una medida de vulnerabilidad de las ciudades. Dale. Luego tenemos la capacidad adaptativa y tenemos entonces cómo, por ejemplo, nuestras ciudades han logrado, y esto realmente es increíble, o sea, hemos logrado, y en eso tenemos que ser claros, hemos logrado responder a la altísima demanda de agua que han tenido nuestras ciudades en ese histórico de crecimiento expansivo terrible. Miren las coberturas de agua potable de nuestras ciudades, dale. Esta es la cobertura de saneamiento básico, o sea, el sanitario, o sea, alcantarillado, conexiones, dale. Esta es la de manejo de residuos sólidos. Nuestras ciudades han generado, salvo excepciones, han generado capacidad de gestión de sus residuos sólidos. Y, dale, tenemos la infraestructura vial que permite, digamos, la capacidad de rodamiento, dale. Estas son áreas verdes. En áreas verdes hay una gran diferenciación, dale, hay otra medida de áreas verdes que me muestra, digamos, lo que serían los elementos de capacidad de respuesta, dale.
Esto me permite tener una medida de capacidad adaptativa. Dale, esto, la sensibilidad de la exposición menos la capacidad adaptativa me da un índice de vulnerabilidad. Aquí, por ejemplo, sale Buenos Aires como una ciudad altamente vulnerable. Ahora, ¿qué ocurre? Esta vulnerabilidad no es una vulnerabilidad al cambio en la temperatura, es una vulnerabilidad en sí misma de las ciudades. Tenemos ciudades vulnerables y les viene el cambio climático, o les viene la crisis económica, o les viene la guerra y van a ser altamente vulnerables. Las que son menos vulnerables van a responder mejor al cambio climático, a la crisis económica o a la guerra. Eso significa que la adaptación no es una relación inmediata entre cómo atendemos la más lluvia, la más temperatura, elevación en los niveles del mar, etc. Y la última gráfica, dale la última, dale la otra. Básicamente es los factores que se asocian entre cambio climático y vulnerabilidad. Efectos extremos, especialmente cambios en los picos hidrometeorológicos que afectan obviamente a la ciudad. Efectos por elevación en el nivel del mar. La mayor parte de la población urbana latinoamericana vive al borde del mar y tiene un riesgo por elevación altísimo. Calentamiento de la ciudad por actividad constructiva, las islas de calor que se mencionaba en la conferencia anterior. Cambios en los ecosistemas de soporte, eso significa cambios en esas extensiones y áreas que van más allá de la frontera de la ciudad. Cambios en las economías, en los sistemas territoriales, por ser la ciudad altamente interdependiente con los sistemas económicos, y nuevas presiones demográficas por efectos en el sistema urbano de los cambios climáticos que se dan en toda la región. Entonces, en síntesis, la idea de la ciudad y su vulnerabilidad, que mucho se ha trabajado y la cual no he mencionado acá, lo que yo quisiera llamar la atención es que se tiene que extender más allá de la frontera interna. O sea, hay una gran cantidad de trabajo sobre cambio climático y ciudad que tiene que ver con todo este tema de los tugurios, la ubicación en zonas de riesgo, etcétera. A eso le tenemos que sumar una visión de carácter más amplio, con unas fronteras ampliadas, donde la ciudad se entienda como parte de un territorio, no como que se relaciona en la otredad con un territorio, sino es parte, la ciudad forma parte de un sistema territorial de carácter urbano. Muchísimas gracias. Bueno, como estamos bastante justo con los tiempos y ha habido una demora